concerniente al evangelismo. Se dirigió el canto, ¿verdad? Que tenemos que sembrar, y esto es el evangelismo. Evangelismo. Es lo que estamos estudiando el domingo en la mañana, ¿verdad? Porque en veces tantos temas que, bueno, evangelismo, ¿eh? Y estamos viendo lo que dice Mateo capítulo 9, versículo del 35 en adelante. Y voy a leer ese pasaje nuevamente porque no lo terminamos la semana pasada. Vimos algunos puntos de este pasaje, pero dice Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, palabras, bueno, las últimas palabras de Jesucristo, ¿verdad? Pero son palabras que se encuentran en el Evangelio según Mateo, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto es lo que estamos considerando hoy en esta mañana. Pasaje que habla sobre el evangelismo. Y en vista de que habla sobre el evangelismo, aunque la palabra evangelismo no aparece aquí, ¿verdad? Pero se puede inferir. Recuerde que cuando estudiamos la palabra de Dios hay ciertas maneras en cómo se puede establecer autoridad bíblica. Primeramente, mandamiento directo. Y el mandamiento directo, pues no tenemos ningún pierde de eso, ¿verdad? Son palabras que Jesucristo nos da específicamente qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19, mandamiento directo a sus apóstoles: ir pues por todo el mundo. Y ahí Jesucristo le enseña a sus discípulos que ellos tienen que salir al mundo, tienen que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que Él, Jesucristo, les había enseñado. Mandamiento directo. Pero también tenemos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, la inferencia. Ese mismo mandamiento directo, hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo? Y ya entonces llegamos a inferir. Se puede hacer por medio del Facebook Live, se puede hacer por medio del YouTube, y tenemos autoridad bíblica para hacer eso. Se puede hacer por medio del folleto, se puede hacer por medio de la radio. Hay muchas maneras en cómo se puede llevar a cabo el evangelismo. Ese mandamiento directo, hay muchas maneras en cómo se puede llevar a cabo. Estamos infiriendo, ¿verdad? Que el texto infiere. Y claro, ¿verdad? Que también entra la conveniencia. ¿Cuál es lo más apropiado para poder ejecutar este mandamiento directo? Solo que hay varias maneras en cómo se puede establecer autoridad bíblica. Otro de ellos es el ejemplo bíblico. Por ejemplo, cuando leemos Hechos capítulo 20, versículo 7, nos da a entender que los discípulos se reunían en el primer día de la semana para participar del pan. Solo que entonces miramos nosotros que ahí un ejemplo bíblico de que los discípulos se reunían para participar de la cena del Señor en primera semana. Y claro, tenemos el ejemplo también, o mandamiento directo de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Solo que hay varias maneras en cómo establecer autoridad bíblica. Y aquí estamos usando la inferencia. La inferencia es de que la cosecha ya está lista. Y claro, ¿verdad? Que para recoger, aquí Jesucristo está usando una figura que todos los que le estaban escuchando entendían. Estas personas eran campesinos, eran personas que labraban la tierra, eran personas que conocían el plantar y recoger del fruto.
Solo que entonces Jesucristo usa esta figura de la cosecha. Y todos nosotros ya conocemos también esto, viviendo aquí en el valle, ¿verdad? Especialmente ya en este tiempo se está viendo en donde la tierra ya se ha preparado, la semilla ya se ha sembrado, y al rato comenzamos a ver, ¿verdad? Pues viñas de melones, de sandías, quizás comenzamos a mirar el tomate, la cebolla, y qué sé yo, ¿verdad? ¿Ya le está dando hambre? Todavía no. Pero miramos todo eso, ¿verdad? Y miramos que al rato las personas van a estar los campos ahí donde las personas andan cosechando, ¿verdad? El fruto. En ocasiones se recoge un poquito más temprano, porque así quizás lo compre H-E-B, ¿verdad? Maduro para poder venderlo, ¿verdad? Pero se escoge un poquito más maduro y luego ya llega a su punto. Como quiera. Esta es la figura que Jesucristo está usando. Entonces, la pregunta que hacemos nosotros es, ya vimos anteriormente, y para todos ustedes que no estuvieron con nosotros la semana pasada, estuvimos viendo este mismo pasaje y estuvimos explicando la palabra evangelismo, que es una palabra compuesta de dos palabras. Una palabra que quiere decir mensaje o mensajero, y uno que quiere decir bueno, solo que es un buen mensaje, buenas noticias, es lo que quiere decir la palabra evangelismo o evangelio. Un evangelista es el que viene a pregonar, a venir a predicar y a enseñar buenas nuevas. Entonces miramos nosotros que la palabra evangelismo quiere decir promulgando, enseñando las buenas noticias. Y las buenas noticias es la venida de Jesucristo a este mundo, la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Eso lo miramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Esas son las buenas nuevas. Y esto es lo que uno como cristiano sale a predicar. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, ya lo estuvimos viendo, en donde dice que nosotros, ¿verdad?, somos los evangelistas, los predicadores. ¿Cómo puede escuchar a alguien las buenas nuevas si no hay nadie quien le predique? Se necesita alguien que se le enseñe. Y eso somos nosotros. Entonces, que ya vimos todo eso, ¿verdad? Y claro que también vimos parte, y ahí fue donde nos quedamos, en la manera en cómo se viene a hacer el evangelismo. Bueno, la manera en cómo se viene a hacer el evangelismo, parece que vimos también parte de eso, ¿verdad? O lo vimos completamente. Es Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante, donde dice que fueron enviados en dos. Jesucristo envía a sus discípulos, en esa ocasión fueron 70 discípulos, los envía de dos en dos para que fuesen a predicar el Evangelio y le da instrucciones qué es lo que tienen que hacer. Pero también estuvimos viendo Hechos capítulo 5, versículo 42, en donde dice se predicaba en el templo y por las casas. Se puede hacer de esa misma manera. Solo que hay diferentes maneras en cómo se puede enseñar y predicar el evangelismo. Ahora, ya entrando en lo particular y hablando ya colectivamente a todos nosotros, somos la iglesia de Cristo aquí en Edinburgh. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros evangelizar? ¿Cómo pudiéramos nosotros salir a enseñar las buenas noticias? Aquí está una comunidad cerca del edificio que podemos salir a evangelizar. Pero también podemos salir en donde vivemos. Esto se llevaría, ¿verdad? Estamos viendo maneras, ¿verdad? Estamos viendo que primeramente son de 2 por 2, ¿verdad? Y segundo, estamos viendo que en el templo, aquí le ponemos edificio, se puede hacer por medio de clases, se puede hacer por medio de predicación, pero también se puede hacer por medio de, dice, en casas. En casas, esto me da a entender a mí
de que es posible que posiblemente uno o los dos de la pareja fueron convertidos y luego ellos invitaron a alguien para que fuera en casa a predicar. Esto quizás sea lo que se está refiriendo aquí, porque miramos nosotros que en 1 Corintios capítulo 7 habla de matrimonios y muchos usan ese pasaje para decir, bueno, yo me puedo casar con una persona que no sea cristiano. No está hablando de eso, está hablando ya de una pareja que se convirtió al cristianismo, pero solamente uno de ellos lo hizo, o sea, la mujer o el hombre. Bueno, como quiera, ¿verdad? En casas. ¿Usted recuerda que cuando el apóstol Pablo predicó a Lidia, ¿a dónde fue a predicarle, a terminar la predicación? En su casa. ¿Y se convirtió qué? ¿Toda qué? Su casa. Recuerden ustedes en el mismo capítulo, Hechos capítulo 16, en versículo 30 en adelante, ¿en dónde empezó la predicación del carcelero? En la cárcel. ¿Pero en dónde terminó? En su casa. Y dice que estando ahí predicándole, enseñándole, se vino a bautizar ¿a qué horas? A la medianoche. Solo que entonces, casas, ¿verdad? Se puede predicar. Pero, como digo yo, ¿verdad? También se puede colectivamente la iglesia. ¿Y qué es lo que se envuelve? Bueno, se envuelve, por ejemplo, ya sea un diácono, ya sea un administrador, que venga a dirigir. Y pongo administrador, ¿verdad? Porque muchas congregaciones no existen diáconos para que hagan esto. Hay hermanos capacitados, pero tienen que tener el deseo, ¿verdad? Solo que diácono, un administrador. Este administrador, entonces, la responsabilidad de este administrador va a ser de establecer un plan para evangelizar. ¿Ok? Y vamos a suponer que, ¿qué tantos habitantes hay aquí en Edinburgh? ¿Eh? ¿Qué tantos habitantes? ¿6,000? Nadie sabe qué tantos habitantes hay. Vamos a poner que haya 12,000, para poner un número. ¿Qué tantos barrios existen? Y ya de todo eso, ¿verdad? Entonces ya se divide en grupos. Esto es lo que hace el administrador. Ya se divide en grupos. Y en estos grupos, ¿verdad? Vamos a suponer que este sea el condado de... ¿Qué es el condado aquí en Edinburgh? Hidalgo. En el condado de Hidalgo hay varios barrios, ¿verdad? Entonces ya esos grupos, ¿verdad? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es el propósito del administrador. Recuerde que estamos hablando sobre el evangelismo, estamos primeramente hablando sobre cómo ejecutar un plan. Entonces, este administrador ya entonces planifica, ya tiene entonces bajo de su capacidad a ciertos subadministradores. Son hermanos o parejas que se van a encargar de uno o dos de estos. El propósito del subadministrador es de animar a su grupo, de salir a evangelizar. Este ministro, ¿verdad? Tiene que entender qué tanta literatura va a necesitar. Vamos a suponer que en estos tres áreas, ¿verdad? Se encuentren 3,000 hogares. Van a necesitar 3,000 folletos. Va con los ancianos y le dicen ancianos, bueno, necesitamos 3,000 folletos, ¿verdad? Para poder evangelizar nuestra área. ¿Qué tanto de estos, verdad? Ahora, entonces estos son los subadministradores. ¿Qué tantos folletos van a necesitar? ¿Cómo lo van a ejecutar? Si solamente van a ir a salir a invitar
a invitar o poner cartulas, ¿verdad? O invitaciones en las puertas, se meten, ¿verdad? Esos que se meten en la puerta. Ustedes van a ver ahorita que empiece toda la votación, ¿verdad? Cómo andan ahí con las votaciones, pum, pum, pum. Miren, estos andan ahí. Sí, sí, pero a veces los pagan. A usted también le están pagando. Nomás que no recibe su recompensión hasta que lleguen hasta arriba. Cuando lleguen arriba, ahí va a estar. No hagáis tesoros en la tierra, sino que en el cielo, donde no se viene a corrompir nada. Aquí lo roban, hace años. Bueno, ¿qué tanto, verdad? Entonces, ¿qué tanta literatura? ¿Qué vamos a necesitar? Si acaso el propósito va a ser solamente de salir a sonar y hablar con la gente. Si es el propósito de salir y sonar y hablar con la gente, entonces ya tiene que haber entrenamiento. Ya va con el predicador o con los hermanos, ¿verdad? Hermano, necesitamos una clase para que nos entrenen cómo, tratar con esta gente. Entrenamiento. ¿Cómo vamos a hablar con ellos? ¿Qué es el propósito que estamos queriendo lograr? Y ahorita hablamos un poquito más de eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Solamente dejar literatura? ¿O queremos ya sonar puertas y hablar con la gente? Y al hablar con la gente, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos darnos a conocer. Mire, señor, mi nombre es Ildefonso Rodríguez. Andamos caminando aquí en este barrio porque somos miembros de la Iglesia de Cristo y solamente queremos invitarle para que venga y nos visite a nuestros servicios. ¿Qué tan difícil es eso? Y queremos, estamos localizados en el 4002 East Richardson Road aquí en Edinburgh, Texas. Aquí le voy a dejar una tarjetita, mira, ahí está la dirección, ahí está el número de teléfono, ahí están los nombres de nuestros ancianos. Si acaso tiene alguna necesidad espiritual o algo que quiera comentar, ahí puede llamar a ellos. Y ya si acaso la persona dice, bueno, entre, vamos a hablar un poco. Usted entonces conoce sus límites. ¿Qué es lo que puede hacer? Y no tenga vergüenza de decir, no sé, no sé. Pero hay hermanos capacitados que pueden enseñarle sobre eso. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer? O en este grupo aquí en este grupo, ¿verdad? Posiblemente usted quiere solamente, conoce a varias personas de aquí. Antes eran sus compadres, madrinas y todo eso, ¿verdad? Y hacen una cena y los voy a invitar para que vengan a cenar. Pero invito ya sea uno de los ancianos o predicador, ¿verdad? Para que venga y esté ahí y usted inicia todo. Para que si hay preguntas, ellos puedan contestar esas preguntas. Pero no los engañe, háganles saber que va a haber un estudio y va a haber un hermano, una persona ahí que les pueda contestar sus preguntas. Nada de engaño. Por lo que entonces puede hacer eso. Ustedes, hermanas, hacen su Tupperware party cada ratito. O venden joyerías, ¿verdad? Y todo lo demás, que no pueden hacer esto para el Señor. Todo está en poner un plan y llevar a cabo ese plan. Y posiblemente, ¿verdad? El propósito de nosotros, hermano, es solamente de empezar algo. No vamos a forzar a nadie. Si no quieren, la palabra del Señor dice que ¿qué? Sacúdete el polvo de tu cuerpo y sigue adelante. Es todo. Pero esto es, ¿verdad? Ya colectivamente. ¿Ok? Y claro que se va a envolver el dinero porque se va a gastar para la literatura. Entonces aquí también, ¿qué tipo de grupo queremos alcanzar? ¿Queremos alcanzar ya a los adultos? ¿Queremos alcanzar a los jóvenes? ¿Queremos alcanzar a qué grupo queremos alcanzar? Eso es muy importante también. Y noten que esto de aquí, ¿verdad? Va a envolver también a las maestras, porque si vamos a suponer que vengan 2 o 3 familias y traigan como unos 7 o 8 niños, eso van a mover a las familias, a las maestras, perdón. Solo que ve cómo envuelve a todos. Solo que aquí, hablando de maneras, ya miramos las maneras bíblicas. Lucas capítulo 10, Hechos capítulo 5, 42 y 20. Y miramos nosotros Hechos capítulo 16. Y colectivamente, pues miramos nosotros, ¿verdad? Un texto que podemos usar para esto,
pero no necesariamente hable de esto, ¿verdad? Es Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 20. Cuando salieron de la persecución, dice que iban un grupo de hermanos y primeramente le predicaron a los judíos y después a los gentiles. Y el resultado de todo esto, hermanos, se estableció la iglesia en Antioquía. ¿Recuerdan? La iglesia de los gentiles, que tuvo que venir Bernabé para poder administrar y establecer el gobierno de la iglesia, y luego mandó a traer a Pablo de Tarso. Solo que todo esto, ¿verdad?, lo podemos ver en la palabra del Señor. Pero eso es perteneciente al texto que estamos leyendo, porque tenemos que cubrir también maneras. Lo que dice el texto y luego las maneras en cómo la Biblia nos viene a declarar esto. Y vamos a crecer, hermanos. Ahora tú vas a tener que tumbar esa pared para hacer el edificio más grande. Se pone el púlpito aquí para aplicar para allá. Y ya se empezó allá algo atrás, ¿verdad?, que a lo mejor lo podemos usar para otra cosa. Pero va a crecer. Va a crecer. El trabajo, o todo está que nosotros comencemos a trabajar, a organizarnos, a trabajar para poder salir y enseñar la palabra del Señor. Preguntas o comentarios para seguir al siguiente punto. Los miro como muy asustados, hermanos. ¿Fue mucha información? ¿Cómo que? Trabajo sí es. Trabajo sí es, hermano. Y esto no es nada fácil, hermanos. Sí, hermano, como ahorita que viene la campaña, ¿verdad? Pues es un tiempo adecuado en cual nosotros podemos empezar a hacer las invitaciones, ¿verdad? No tenemos que esperarnos a que la congregación haga un sábado, un tiempo evangelístico por grupos, sino hay que empezar individualmente. Amén. En nuestra tarea, en nuestro trabajo, en nuestros familiares, en nuestros trabajos, y empezar a invitar. A eso es las confraternidades, para que la gente venga y conozca el amor de Dios. Así es. Yo les sugiero, ¿verdad?, a la administración, aquí a nuestros hermanos ancianos y diáconos también que están encargados, ¿verdad?, que traten ya de comenzar a comprar folletos que sean de beneficio a lo que queremos hacer. O hacerlos. ¿Mm? O hacerlos. O hacerlo, sí. En vez de gastar, ¿verdad?, tanto dinero para folletos, comprar una copiadora de esas buenas que hacen todo pues todo hacen de solas, ¿verdad? Tenemos le pica un botón y comienzan a salir los folletos. Solo que es todo eso, ¿verdad? Pero ya preparar los folletos para eso. Prepararlos para tener material, para que no solamente hablemos, sino que aquí está un folletito. Hay tarjetitas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero son tarjetas, ¿verdad?, que les llamamos tarjetas evangelizadoras, que atrás tienen el plan de salvación, enfrente tienen toda la dirección de la iglesia, ¿verdad? Y solamente hay una línea en donde el que la carga le puede poner su nombre para que si acaso la persona a quien se la está, me quiere contactar, mira, ahí está mi nombre, mi número de teléfono. Y es para toda la iglesia. Hoy en día, ¿verdad?, se usan esos famosos Q codes, ¿verdad? Todo lo que le ponen en una esquina, nomás que le hagan con el teléfono, ¡pum!, y ahí sale toda la información. Es todo lo que necesita. Ya no tiene que escribir tanto material ahí, sino que es el Q code y ahí te manda para el webpage. Punto. Es todo. Solo que hay varias cosas que uno puede hacer. Y claro, ¿verdad?, que se va a envolver este trabajo. Y no tengan miedo, hermanos y hermanas, si acaso, ahorita hablamos más de eso, ¿verdad? Pero si llega al punto, ¿verdad?, de pregunta y todo, don't worry, como dice el americano. Don't worry. Es interesante, hijo. Sí. Y con todo esto, lo que está hablando, ¿verdad? Porque así debemos de actuar, ¿verdad? Ir a sonar las puertas, ¿verdad? Y si algún día, ¿verdad? Yo me apuntaría, ¿verdad? Para un sábado en la tarde o un domingo en la tarde, no, pero un sábado en la tarde estaría especial, ¿verdad? Pero está interesante, ¿verdad? Para salvar almas, ¿verdad? Al pie de Cristo, ¿verdad? Y hay otras maneras de hacerlo, hermano. Por ejemplo, yo puedo salir y yo me puedo comprometer, yo y mi esposa, a un estudio, porque yo puedo llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero si acaso usted no puede, ¿me entiendes? Entonces
hay alternativas que puede hacer, ¿verdad? Pero primeramente hable con el hermano que va a comprometer, porque a lo mejor la agenda de él está bien ocupada. O puede tener una comida en su casa, ¿verdad? Y invitar a personas y decir, o invitar al hermano. Hay bastantes maneras en cómo se puede hacer. Y hermanos, no se preocupe por su casa, si es pequeña, grande, mansión o lo que sea. Don't worry about it. Ay, hermano, miren nomás cómo está mi casa. Don't worry about it. Todo lo que tiene que hacer. Ahora, si la tiene que limpiar todo un día viernes para hacer el sábado, pues, ¿verdad? Pero no se preocupen, no se preocupen. Dios va a proveer por todo lo que se tiene que hacer. Y como dice el hermano Reyes, se puede invitar individualmente. Ok. ¿Por qué dice el Señor, ya es tiempo de la cosecha? La palabra mies, ¿verdad? Es lo que quiere decir cosecha. ¿Por qué? Vamos a traer ese punto, ¿verdad? Y yo creo que va a haber un punto número 3 también, hermano. Part number 3, hermana Mónica. Porque no quiero ir, en esto no quiero ir rápido, hermano. Quiero pasar mi tiempo para que todos entendamos lo que yo tengo que hacer y lo que usted tiene que hacer. Entonces, llegamos al punto número 3. Y estamos contestando la pregunta, ¿por qué es tiempo de la cosecha? Dice la mies, la cosecha. ¿Por qué? Número 1, porque todo mundo, hermano, está bajo pecado. Todo mundo está bajo pecado. ¿Recuerdan lo que dice Romanos, capítulo que es 3 y versículos 9 y 10? En Romanos 3, 9 y 10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 3 y versículos 9 y 10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y luego el versículo 23 concluye con esto, porque por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. En el tiempo de Cristo, esto era lo que Jesucristo le estaba dando a entender a sus discípulos. Ya es tiempo de la cosecha. Y estamos contestando la pregunta, ¿por qué es tiempo de la cosecha? Porque todo mundo estaba bajo pecado. Y recuerde que estamos estudiando en los miércoles concerniente al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, existía, pero el Antiguo Testamento nunca pudo ni puede perfeccionar al ser humano. El Antiguo Testamento no hace el trabajo interior del ser humano como lo hace el Nuevo Testamento. Solo que todo el mundo estaba bajo pecado, tanto judío como gentil. Y ese es el argumento que el apóstol Pablo está poniendo. El judío estaba bajo pecado, el gentil estaba bajo pecado. El judío pensaba que ellos no eran pecadores, pero Pablo hace entender, todos están bajo pecado. Porque aún todavía Cristo Jesús, antes de quitarse la antigua ley, no había venido y por lo tanto no había remisión de pecados. Solo que entonces esto era en el tiempo de Jesucristo, pero en nuestro tiempo sigue siendo lo mismo. Oh, sí, hay muchas religiones que prometen esto, que prometen esto otro, ¿verdad? Y dan a entender varias cosas, pero la palabra del Señor dice que todos están bajo pecado. Si acaso no han sido bautizados, concerniente al bautismo que la Biblia nos enseña, Efesios capítulo 4, versículo 5, todos están bajo pecado. Y los han engañado, enseñándoles que no están en pecado, cuando sí están en pecado. Entonces, por esta razón, es tiempo, ¿verdad?, que ya comencemos a recoger la cosecha, porque todos están bajo
pecado. ¿Ok? Y el segundo punto que quiero establecer aquí, ¿verdad? Es de que ya existe lo perfecto. Ya existe lo perfecto. Esto lo podemos ver nosotros en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8 al 10. Pero cuando venga lo perfecto, eso quiere decir, número uno, que todavía no ha venido lo perfecto. Número dos, está apuntando hacia un día en donde lo perfecto había de venir. Entonces la pregunta que le hacemos al texto es, ¿cuándo entonces llegaría lo perfecto? Y lo perfecto es Cristo. Esto lo establece claramente el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Note lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 25. En Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y viene a perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley perfecta. Y claro que esta ley, según el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas 6, 2. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley perfecta. Y bueno, hay muchos versículos que podemos leer. Gálatas 6:2, Juan capítulo 12, versículo 48 al 50, Santiago capítulo 2, versículo 12, y le pongo etcétera porque hay mucho que habla de la ley perfecta. Esta ley perfecta es una ley que ya viene a perfeccionar al pecador. Ya lo viene a perfeccionar. Y esto lo podemos ver nosotros en Efesios capítulo 4 y versículo 12. Ya lo viene a perfeccionar. Y también junto con 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 17, lo viene a perfeccionar. Y cuando hablo de perfeccionar, estoy hablando del hombre interior. ¿Ok? Estoy hablando del hombre interior, estoy hablando del alma, ¿ok? Estoy hablando de la conciencia, que incluye todo esto, la facultad, ¿verdad? El entendimiento, ¿ok? Eso lo perfecciona al hombre. ¿Y cómo lo viene a perfeccionar? Número uno, ¿verdad? Le viene a dar una conciencia limpia. Esto lo vemos nosotros en Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y todo es rápido con esto, hermano, porque son versículos que hemos estudiado y usted los entiende, ¿verdad? 9, 14, segunda de Pedro, 3, 21. Nos da una conciencia limpia. Por lo tanto, nos viene a consagrar. Nos viene a consagrar. Nos viene a justificar. Nos viene a consagrar, justificar y nos viene a santificar. ¿Ok? Y todo esto de aquí, ¿verdad? Se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Noten, el Antiguo Testamento, anteriormente, nada de esto se podía hacer con el ser humano. Nada. Llegaba ante Dios y todavía seguía siendo pecador. Dios pasó por alto ese estado del hombre porque todavía no existía y todavía no venía su Hijo Jesucristo. Pero ya ahora que llegó, dice Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, los tiempos de ignorancia se han acabado. That's it. No more. ¿Recuerdan Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31? Los tiempos de ignorancia ya se han acabado. Ahora ya llegó Cristo, ya se sabe. Y entonces todo esto ocurre ya. Cuando el ser humano entonces ya viene a Cristo Jesús, entonces ya puede venir una limpieza de conciencia, ya puede venir, el pecado ya se puede quitar, se puede consagrar, se puede justificar, se puede santificar.
¿Por qué? Porque ya se ha cumplido el plan de Dios. El plan de Dios era de traer a Jesucristo, Juan 3:16, al mundo para que muriese y para que así pudiera existir el plan de salvación. Y también para que Jesucristo, una vez terminando con su plan, pudiera ascenderse a la diestra del Padre y entonces ya el Espíritu Santo venir y empezar su obra santificadora. Ya esto existe. En el Antiguo Testamento no existía. No podía, porque el Espíritu Santo no podía venir antes de Jesucristo. Jesucristo tenía que venir para poder limpiar el slate, para quitar los pecados, y luego el Espíritu Santo ya hace su trabajo. Y el Espíritu Santo entonces ya los viene a añadir a la iglesia. Y la iglesia aún todavía no se había establecido hasta Hechos capítulo 2. No había ningún lugar en donde añadir a los redimidos de Dios. ¿Entendemos? No había ningún lugar. Solo que le puede añadir aquí, ¿verdad? Iglesia. Y esto lo puede poner en Hechos capítulo 2, versículo 47. Igual con 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Solo que todo esto, hermanos, ya existe. Entonces, ¿por qué es tiempo de la cosecha? Porque ya está en su efectividad el perfecto plan de Dios. El ser humano es pecador y ya está establecido el perfecto plan de Dios. Nadie puede contra esto. Satanás ya no puede. Porque número 1, Cristo vino, Marcos capítulo 3, versículo 26, Cristo vino y aplastó a Satanás. Es una promesa de Génesis 3:15. Tú le heñarás en calcañar y él ¿qué? En la cabeza. Cristo ya acabó con Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 14, los que en tiempo atrás estaban en servidumbre a consecuencia de la muerte, ahora Cristo ha venido ¿para qué? Para liberarlos. Pero mientras que se encuentra en el pecado la persona, se encuentra en la esclavitud y en los lazos de ¿quién? De Satanás. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Entonces el evangelismo es con el propósito de liberar a estas personas. Y ahorita se necesita bastante esto. Pregunta o comentario, hermano. Yo creo, vamos para el next week. Acabo con esto, hermano, porque es mucho material y como le digo, verdad, no quiero pasarlo por alto. Solo que, pregunta o comentario. Los miro muy callados esta mañana, hermano. Estamos poniendo atención. Ok, pues si no hay preguntas o comentarios, bueno, entonces muchas gracias por su atención. Y Dios mediante vamos a estar estudiando el siguiente punto que sigue a esto, ¿verdad? Y que va cronológicamente con el texto que hemos leído, es razones en por qué yo, usted, no hacemos este trabajo. Y esto es un mandamiento. Es un mandamiento de Jesucristo. Entonces vamos a estudiar las razones en por qué no hacemos este trabajo. ¿Ok? Y ese será el punto número 4 y la próxima semana con el favor de Dios. Dios los bendiga y gracias por su atención.